Esperaremos un minutito que terminen de ingresar todos. A ver, les tengo una práctica. O sea, la primera práctica vendría a ser para acumular puntos para el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, a partir de esa práctica ya vamos a tener 10 puntos ganados para el segundo parcial. ¿Sí? Lo óptimo sería que hagamos las 3 prácticas, que ganemos 10, 10, 10 cada práctica, 3 prácticas hasta el día del examen. ¿Sí? Cada práctica 10 puntos, son 30 puntos. ¿Sí? Y el examen daríamos sobre 70. Entonces, les tengo preparada ahora mismo vamos a subir al Moodle esa práctica y la vamos a consensuar. Yo creo que va a ser hasta la próxima semana, ¿sí? Para que me entreguen esta práctica. La práctica es de probabilidades, ¿sí? 2 preguntas de probabilidades. No está complejo, no está difícil eso, ¿ya? Bien, a ver, para terminar esto y entrar después a la parte de teoría de muestreo, que es importantísimo. Teoría de muestreo. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Entonces, las prácticas me van a entregar 3 prácticas vamos a hacer para este segundo parcial y eso es acumulativo, ¿no? Entonces, es importante que hagan las prácticas, si no, no se dejen, ¿sí? No hagan, no es que no hagan. Es que son 30 puntos, que es, para el primer parcial es 30 puntos, a ver si multiplican 30 por 0.35, son casi como 10 puntos. A ver, voy a multiplicar 30 por 0.35, 11.5, o diré 10.5, 11 puntos va a valer la práctica sobre 35. Imagínense, 11 puntos sobre 35 es un buen puntaje, ¿no es cierto? 11 puntos sobre 35, 11 puntos ponderados, ¿ya no? 35 sobre 35. No es despreciable esos puntos. Por lo tanto, lo recomendable es que hagan nomás sus trabajos, se me entreguen, porque el primer parcial hay algunos que no me han entregado. Por lo tanto, tienen un poco menos nota, ¿no es cierto? Entonces, importante que me entreguen sus notas, o diré sus prácticas. Después vamos a hablar de esto de las prácticas. A ver, les había dicho entonces que hemos hallado la ecuación de regresión lineal simple, la ecuación de regresión lineal simple, después de hacer este proceso, y habíamos llegado a esto. Esta es la ecuación de regresión lineal simple. Bueno, A nos está saliendo 0. Esto podríamos haber puesto así, que es válido también, ¿no es cierto? Esto podríamos haber puesto así. No se pone el 0, ¿no es cierto? Incluso así, sin el signo más, así. ¿Sí? También es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces la ecuación puede ser así, y igual 2x. ¿Sí? Pero para ver que este 0, que esta A ha salido 0, aquí A ha salido 0, entonces voy a ponérselo A para no confundir. ¿Sí? Voy a poner 0, a ver, 0 más A, más 2x. Lo vamos a dejar así, pero no se pone ya este 0. ¿Sí? No se pone este 0. Pero para ver que esto es A y esto es B, A sale 0 y B sale 2. Ahí está estos dos. Entonces lo voy a dejar así la ecuación. ¿Ya? Una vez que hemos hallado esta ecuación, ahora podemos resolver el inciso B. Dice, si la prueba de habilidad mental es de 45, ¿cuánto se estima que sea el examen de admisión? ¿Sí? Si a un estudiante se le aplica una prueba de habilidad mental y me saca, este sería el inciso B, me saca 45, ¿cuánto se estima que sea su nota de ingreso a la universidad? ¿No? Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿qué ha pasado aquí? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula de la ecuación, ¿sí? Reemplazar en esta fórmula
en vez de X poner 55, ¿no? Porque ¿qué es X? Si yo voy aquí a la tabla, X es la prueba de habilidad mental. Prueba de habilidad mental es X, ¿no? Entonces, si esta X es 45, dice, si esta X 45, ¿cuánto será el examen de admisión? No sabemos. Entonces, reemplazamos en esa ecuación que he hallado, en vez de esta X, vamos a poner 55, ¿sí? Voy a abrir paréntesis o diré 45. Y lo único que tengo que hacer es hacer las multiplicaciones, ¿sí? Hacer las multiplicaciones. Por lo tanto, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería Y? 2 por 45, 90. 90. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Podemos decir, se estima, o si la prueba de habilidad mental es de 45, entonces el examen de admisión a la universidad es de 90 puntos. ¿Cierto? Ahí está la interpretación. 90 puntos. Lo que hemos hecho es reemplazar. Ahí está. Entonces, si la prueba de habilidad mental es de 45, entonces el examen de admisión a la universidad es de 90 puntos. ¿No? La respuesta. Entonces, con esto hemos concluido, digamos, el hacer esta parte de análisis de regresión. ¿Ya? Y con esto termina el tema, este tema 6, que es análisis de regresión. ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahora vamos a entrar a la parte que es sumamente importante, la otra parte de la estadística, que es teoría de muestreo. ¿Sí? Habíamos dicho, la estadística se divide en dos grandes ramas. Una de las ramas es estadística descriptiva. Todo lo que hemos hecho en el primer parcial es estadística descriptiva. Todos los 4 capítulos es estadística descriptiva. ¿Sí? Es una parte de la estadística. Y la otra parte importante es la parte de la estadística inferencial, o también llaman teoría de muestreo, esta parte, este capítulo 7. Teoría inferencial o teoría de muestreo. ¿No? Entonces, es de suma importancia este tema de teoría de muestreo. Esto también va a entrar al segundo parcial. Vamos a ver la cantidad de cuánto podamos avanzar, y de acuerdo a eso vamos a ver qué temas más importantes vamos a poner al segundo parcial. Pero esto sí va a entrar teoría de muestreo porque es sumamente importante. Les había dicho que hoy en día las investigaciones ya no se hace de toda la población, sino se hace a partes de ella. Y en base al estudio de esas partes podemos sacar conclusiones para toda la población, ¿no? Siempre les pongo ese ejemplo. Si en el curso tenemos 100 alumnos, quiero saber la edad promedio de los 100 y quiero saber rápido, entonces voy a hacer muestreo. Voy a escoger de los 100 a 10 alumnos y voy a preguntar las edades a los 10 y en base a ese estudio de los 10 voy a sacar conclusiones para todos, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo esta parte de teoría de muestreo. La otra parte, la otra rama de la estadística inferencial también se llama, o teoría de muestreo. ¿Ya? A ver, entonces esta parte es teórico. ¿Ya? Es teórico esta parte. De todos modos, la próxima semana vamos a detallar un poquito más. Entonces, ¿qué vendría a ser una muestra? Una muestra es una parte, aquí estamos poniendo la parte teórica, una muestra es una parte de la población, ¿sí?
Si tengo 100 alumnos en el curso, yo quiero hacer muestreo, quiero saber la edad promedio de los 100 estudiantes, hago muestreo y elijo a 10. Esos 10 es la muestra. ¿Y qué son esos 10? Una parte de la población total. Entonces, la muestra es una parte o porción, dice. ¿Sí? Una parte o porción de la población total. ¿No? ¿Y cómo elegimos a esos 10? A ver, tengo 100 estudiantes, quiero hacer muestreo, quiero saber la edad promedio de los 100. ¿Sí? No tengo tiempo para preguntar las edades de cada uno de los 100 estudiantes. Haré muestreo, digo. Voy a elegir a 10 o a 15 estudiantes, el 10 o el 15%. Voy a elegir 15 estudiantes de los 100. ¿Sí? ¿Y cómo elijo a los 15 estudiantes? Si tengo 100 estudiantes en el curso, ¿cómo elijo? A los, no sé, 10 primeros de la primera fila, a los 10 de la última fila o a los 15 de la última fila. ¿Cómo elijo a esos 10? Una de las características de las muestras es que la elección se realiza y está en forma aleatoria. Al azar se elige. Entonces, a los 15 alumnos, si yo quiero elegir el 15% de los 100 para conformar la muestra, a esos 15 voy a elegir al azar, aleatoriamente. ¿Sí? ¿Y qué significa al azar? ¿Qué significa aleatorio? Significa que cada uno de los estudiantes tiene la misma opción de ser elegidos para conformar la muestra. Eso es azar, eso es aleatorio. Que todos los elementos de la población tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. Eso es aleatorio, eso es al azar. Entonces no podemos elegir a dedo por decir, a ver, usted, así no se puede elegir. Se tiene que elegir aleatoriamente. ¿Y cómo se elige aleatoriamente? Si yo tengo 100 estudiantes en el curso, número a cada uno de ustedes, alumno 1, alumno 2, alumno 3, 4, 5, 6, y con las maquinitas de calcular, yo apretando una tecla, me genera números aleatorios la máquina de calcular, o cualquier computadora, o cualquier tablet, no sé, cualquier laptop, genera números aleatorios. Entonces, yo con una máquina de calcular voy generando números aleatorios. Entonces, yo pulso la teclita de números aleatorios de la máquina, me sale por decir el alumno 30. Entonces, ¿quién es el alumno 30? Escojo. Pulso nuevamente la máquina, el alumno 8. A ver, ¿quién es el alumno 8? Escojo. La máquina internamente genera números aleatorios. No puedo hacer a dedo, por decir. ¿No? Entonces, esa característica tienen las muestras, que son escogidas, elegidas en forma aleatoria, al azar. ¿Ya? Entonces, eso es una de las características fundamentales que tienen que tener las muestras. Además, esas muestras tienen que ser representativas de la población total. ¿No? De la población, de esos 100, si yo elijo a 15, esos 15 tienen que ser representativa de la población total. ¿No? Entonces, esas muestras, para que sean representativas, dicen los libros de estadística, dicen que las muestras tienen que estar entre el 15, 20, 25%, hasta el 30%. Por lo general son 15, 20, 25% que se tiene que elegir como muestra. ¿Sí? Si tengo 100 estudiantes, quiero elegir el 20% de esos 100, entonces, ¿qué hago? El 20% de 100 es 20, ¿no es cierto? Entonces, a 20 estudiantes tendría que elegir de los 100. ¿No? Y en base a eso, al estudio de esos 20 estudiantes, saco conclusiones para los 100. ¿Ya? Entonces, es fundamental eso. ¿Sí? Muchos cuando hacen investigación o cuando están haciendo su tesis, dicen, ¿no? ¿Y cómo saco la muestra? Eso vamos a verlo también un poco más adelante. ¿A cuántos realmente tengo que escoger? ¿Sí? De la población total, ¿a cuántos? Por decir, yo quiero, no sé, a ver, siempre pongo este ejemplo, y creo que les he puesto en alguna ocasión a ustedes, tengo 10.000 familias en Calacala. 10.000 familias, 10.000 unidades familiares. Y quiero saber el ingreso que tienen en promedio esas familias.
quiero saber el ingreso de esas familias, pero no voy a encuestar a las 10.000 familias que hay en Calacala, ¿no? A toda la población. Haré muestreo, digo, ¿no es cierto? De esas 10.000 sacaré, no sé, ¿a cuántos tengo que encuestar? ¿A 1.000, a 1.500, a 2.000, a 800? ¿A cuántos tengo que encuestar para que conforme la muestra? ¿No? Entonces, eso es el número de esas 10.000. ¿A cuántos tengo que encuestar? Tenemos que sacar estadísticamente y demostrar estadísticamente cuántos tengo que encuestar. Y no solo en esa variable, en cualquier tipo de variables, ¿no es cierto? Para cualquier tipo de casos. Por ejemplo, tengo 100 estudiantes en el curso y quiero hacer una muestra. ¿A cuántos debo elegir? Entonces, con una pequeña fórmula, yo agarro y saco y me va a dar a cuántos realmente de los 100 tengo que elegir. Serán 18, serán 17, será 16, será 20. Eso tengo que demostrar estadísticamente. ¿A cuántos tengo que elegir como muestra? ¿Ya? Entonces, lo importante eso es que las muestras se eligen aleatoriamente, ¿sí? Y además las muestras tienen que ser representativas de la población total o del universo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de, a ver, aquí tengo además dice el muestreo se hace por ahorro de tiempo y reducción de costos. Aquí les he puesto gráficamente. Después vamos a ir a aprender esto. La población total es todo esto. ¿Sí? La población total, todo esto es, ¿no? Todo lo que está el círculo grande. Esa es la población total. Después les voy a explicar qué significan estos. Y la muestra, estamos diciendo que es una parte de la población total, una parte, una porción de la población total. Entonces, esa parte o porción de la población total se llama muestra. ¿Ya? Es una muestra. Entonces, ¿cómo elegimos estas muestras? Al azar, aleatoriamente. Y además tiene que ser representativa esta muestra, ¿no? Representativa tiene que ser. Por eso es que les decía, es sumamente importante hallar el tamaño de la muestra para hacer nuestra investigación. ¿A cuántos debemos encuestar? ¿Ya? Entonces, una muestra es una parte de la población. ¿Y qué sería una subpoblación? Ya sé que una muestra es una parte de la población, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser una subpoblación? ¿Qué vendría a ser una subpoblación? Una subpoblación. Es exactamente lo mismo que la muestra. Una subpoblación es también una parte de la población, ¿no? Una subpoblación es una parte de la población, ¿ya? Pero hay una diferencia entre muestra y subpoblación. Los dos son lo mismo, pero hay una diferencia fundamental en que las muestras estamos diciendo que se eligen aleatoriamente, al azar, ¿sí? Aleatoriamente. Y aleatorio, les acabo de decir, aleatorio significa que todos los elementos de la población tienen la misma opción o probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. ¿Sí? Si tengo 100 alumnos en el curso, esos 15 o 10 que voy a elegir tienen la misma, cada uno de los estudiantes de los 100 tienen la misma opción de ser elegidos para conformar la muestra, ¿no? Entonces eso es muestra. Ahora, ¿qué es una subpoblación? Subpoblación también es una parte de la población, es una parte o porción de la población, es lo mismo que la muestra, pero la diferencia radica fundamentalmente ¿en qué? La diferencia radica en que las muestras se eligen aleatoriamente y las subpoblaciones se eligen bajo una determinada característica. La subpoblación se elige de la población total bajo una determinada característica. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, la subpoblación es también una parte de la población total. Por eso se dice subpoblación. ¿Sí? Es una parte de la población total. Pero se elige bajo una determinada característica. Por ejemplo, yo tengo 100 alumnos en el curso y quiero elegir una subpoblación. Ya no lo hago aleatoriamente eso. Quiero elegir una subpoblación.
Entonces, el investigador da una característica. Por ejemplo, dice, a ver, todos los estudiantes que utilizan gafas. Todos los estudiantes que utilizan gafas. ¿Sí? Eso escojo a todos los estudiantes que están con gafas, que utilizan gafas. Eso es una subpoblación. No he elegido aleatoriamente, sino he elegido bajo una determinada característica. ¿Sí? A eso llamamos subpoblación. Diferente a lo que es una muestra. Las muestras, ¿cómo elegimos? Bajo una, o cómo es, aleatoriamente. ¿Sí? Ahí radica la diferencia entre muestra y subpoblación. A ver, por ejemplo, si la población de la población de estudiantes de la carrera, ¿sí? De la carrera, no sé, seremos, a ver, no sé, unos 1000 por decir, ¿sí? ¿Y cuál sería una subpoblación? Por ejemplo, todos los de quinto semestre. De todos los estudiantes de la carrera de fisioterapia, que es la población total, la subpoblación, a ver, yo quiero escoger una subpoblación de esa población de estudiantes que hay en fisioterapia. Entonces digo, a ver, voy a elegir una subpoblación y voy a decir a todos los estudiantes de quinto semestre. A esos estudiantes de quinto semestre se convierte en una subpoblación. ¿Por qué? Porque estoy dando una característica, ¿no es cierto? Estoy diciendo a todos los estudiantes de quinto semestre. Eso es una subpoblación. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar bien entre subpoblación y muestra. Ambas son partes de la población. Una muestra es una parte. Una subpoblación también es una parte. Pero la diferencia radica en el modo de extracción, de escoger. ¿No? Ya les he puesto el ejemplo claro, eso de los alumnos. De 100 alumnos, si escojo aleatoriamente, eso es una muestra. Pero si escojo bajo una determinada característica, como les he dicho, todos los estudiantes que tienen gafas, a ver, de todos los estudiantes de bioestadística, a ver, de los 100, vamos a ver que hay 100 estudiantes, todos los que utilizan gafas, a un lado, eso es una subpoblación. Eso es una subpoblación. Ya, después voy a ver qué son los parámetros y estadísticos. Parámetros y estadísticos se refieren a lo que está aquí adentro. Los parámetros poblacionales son estos que generalmente en estadística se las designa con las letras griegas, como por ejemplo mu, sigma al cuadrado, ¿sí? Y los estadísticos muestrales, todo lo que está aquí adentro, ¿recuerdan? La X significa la variable analizada, la S, lo que hemos hecho en el primer parcial, la S al cuadrado es la varianza, ¿sí? Lo que hemos hecho en el primer parcial, y la raíz cuadrada de la varianza es la S, la desviación típica. Entonces, lo que se estudia son los estadísticos. Sí, a partir de esos estadísticos voy a sacar conclusiones para los parámetros poblacionales que por lo general son desconocidos. Ya, por lo general son desconocidos. A ver, jóvenes, vamos a quedar aquí, después vamos a explicar esta parte teórica el próximo viernes. Ya vamos a terminar la teoría de este tema 7, que es teoría de muestreo. ¿Sí? Su parte teórica. Después tiene harta parte práctica esto, porque es importante, les he dicho, esta teoría de muestreo. Bien, lo que quería mostrarles es la práctica esa que les voy a subir ahora al Moodle y ustedes me van a entregar, aquí está la práctica, de lo que hemos hecho de solo teoría de muestreo es la práctica. A ver, ¿dónde está esa práctica? Ejercicio. A ver, voy a recuperar, creo que no está aquí. A ver, un segundito me esperan, voy a recuperar esa práctica y vamos a socializar, les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está esa práctica? Un minutito, por favor. Práctica para el segundo parcial. A ver, esta creo que es.
A ver. ¿Está activo? ¿Estoy compartiendo esta práctica, jóvenes? Sí, ahí está. Se está viendo, ¿no? En pantalla. Ahí está. Práctica, el grupo 2, práctica número 1 para el segundo parcial. Práctica número 1 para el segundo parcial. Lo ideal sería que hagamos 3 prácticas, ¿sí? Para acumular lo que les he dicho, 30 puntos, ¿sí? Y esos 30 puntos significa 11 puntos sobre 35. 11 puntos sobre 35. Significa las prácticas, ¿sí? Esos 30 puntos sobre el 100%, esos 30 puntos significa 11 puntos sobre 35%. Y 11 puntos sobre 35 no es nada despreciable, ¿no es cierto? Por lo tanto, por favor, hagan las prácticas. Hagan las prácticas. Entonces, esta práctica y el ejercicio 1 es de probabilidades. Lo que hemos hecho, tenemos 2 o 3 ejercicios en la parte de probabilidades. Dice, se ha llevado a cabo una encuesta, dice, sobre salud en un determinado país. En la siguiente tabla, en esta tabla que se detalla a continuación, se muestran los resultados de 2 preguntas incluidas en el cuestionario, en las preguntas, ¿sí? Dice, la primera pregunta dice, de modo general, definiría su estado de salud como excelente, bueno, normal o deficiente. ¿Qué tipo de estado de salud tiene la persona? ¿Sí? Y la segunda pregunta dice, ¿puede hacer frente a los pagos de los servicios sanitarios que necesitáis? Entonces, a partir de eso es una tabla de doble entrada, como la que hemos estado haciendo, ¿sí? Por un lado es la variable pago sanitario o pagos por los servicios sanitarios, ¿no? Y el otro estado, la otra variable es el estado de salud de la persona. Por ejemplo, excelente, bueno, normal y deficiente, ¿sí? Entonces, en servicios de pagos casi nunca, ¿sí? Casi nunca puede pagar, normalmente no paga, normalmente sí paga, y el otro es siempre paga, ¿sí? Por los servicios sanitarios que recibe el paciente. Entonces tenemos datos aquí, información, ¿sí? Entonces yo ya se los he puesto aquí, A1 excelente, A2 bueno, A3 normal y A4 diferente. ¿Sí? B1 casi nunca y así sucesivamente les he puesto nombres a las filas y columnas. ¿Qué es lo que tienen que hacer lo primero ustedes para resolver los incisos? Aquí, los incisos. Igual en la segunda pregunta. ¿Qué tienen que hacer? Sumar horizontalmente todo, ¿sí? Y luego sumar así verticalmente, ¿no? Sumar verticalmente. Y tenemos valores aquí, valores aquí, valores aquí, sumas parciales, valores aquí, las sumas, ¿no? Y esta parte, si sumamos esto, me va a dar un número. No sé, creo que es 600 en este caso, no estoy muy seguro. ¿Sí? Y tiene que ser la suma de todo esto, tiene que ser exactamente igual a la suma de todo esto, ¿no? Creo que es 600, no recuerdo bien cuánto es. 600 si no me equivoco. ¿Sí? Aquí. Entonces hay 600 pacientes, 600 pacientes encuestados, ¿no es cierto? Aquí. Una vez que se ha hecho eso, dice hallar la probabilidad. Por ejemplo, inciso A, si se elige un paciente al azar, hallar la probabilidad de que el paciente tenga un estado de salud excelente o bueno. ¿Recuerdan? Excelente o bueno. ¿Qué hay que hacer? Como hemos sumado, aquí hay un valor y aquí hay un valor, entonces sumamos los dos y lo dividimos entre el total, entre el espacio muestral. De esto tenemos 2 ejercicios o 3 ejercicios, exactamente lo mismo. Y los incisos son exactamente los mismos. Sí, son iguales los incisos. ¿Ya? Entonces no está complicado esto. Son 2 preguntas. Y la pregunta 2 dice, se hizo un estudio para experimentar la efectividad de 2 tratamientos, tratamiento A y tratamiento B de analgésicos, para la reducción del dolor de un grupo de pacientes con fractura en las extremidades inferiores. ¿Sí? Entonces lo mismo. Tenemos una tabla de doble entrada, un poco más pequeña. Por una parte está el dolor, dolor ausente, no tiene dolor, dolor leve,
dolor moderado y dolor intenso, ¿no es cierto? Y los tratamientos, tratamiento A y tratamiento B, con ciertos analgésicos, dice, ¿no? 2 tratamientos, ¿no? Entonces tenemos aquí una serie de datos. Entonces igual lo hemos numerado, A1 es al tratamiento A, A2 al tratamiento B. B1 son todos los que no tienen dolor, ausencia de dolor. B2 los que tienen dolor leve. B3 los que tienen dolor moderado y B4 los que tienen dolor intenso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay 22 personas que han sido tratados con el tratamiento A, con el analgésico A si quieren. Hay 22 pacientes que no tienen dolor. ¿Sí? Hay 16 pacientes que tienen dolor leve y que han sido tratados con el tratamiento A. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay 7 pacientes que han sido tratados con el tratamiento B y tienen un dolor intenso. O sea que no ha sido muy efectivo, digamos, ¿no? El analgésico que le han puesto. ¿Ya? Bueno, entonces la tabla es así. Entonces, lo mismo, ¿no? Tienen que, para resolver los incisos, tienen que sumar esto aquí, tienen que sumar toda esta parte para aquí. ¿Sí? Y hacer las sumas verticales y horizontales, y a partir de eso, hallar la probabilidad de que el paciente se trató con el tratamiento A. Entonces, si los que han sido tratados con el tratamiento A son todos estos. ¿Sí? Entonces, todo esto dividido entre el total. No recuerdo cuánto es, si es 100 pacientes creo que hay aquí. ¿Ya? Entonces, ahí está. De estos ejercicios tenemos también el cuaderno, en los documentos que les he enviado en el Moodle, ¿no? Y hemos hecho prácticas también en clases. Fecha de entrega la próxima semana, el próximo miércoles hasta las 11:30. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta para terminar la clase, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta sobre la práctica? Hoy mismo les voy a subir esto al Moodle. Pueden descargar del Moodle y empezar a resolver. Tienen una semana, jóvenes. Tienen una semana exacta. Todos tienen que subir al Moodle. ¿Alguna consulta sobre esta práctica? ¿Nada? ¿No hay consultas? Ya, entonces, continuamos el viernes con esa parte de teoría de muestreo. Vamos a terminar esa parte teórica el viernes, ¿sí? Porque también tiene parte práctica ese tema. Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos el día viernes, ¿ya? Hasta luego. Chao, chao.